noches. Y que no nos está apareciendo el nick en el Teams. Es todo un show poder ingresar a la clase. En el link de su clase nos sale cancelado. Qué raro, ¿por qué? Todo está correcto. ¿Eh? La verdad que no sé, Inge, pero no podemos conectarnos fácilmente. No, pero todo está correcto. Sí, como les decía a sus compañeros, no podemos ya esperar más porque tenemos el examen, recuerden. Y bueno, vamos a avanzar la clase del día de hoy. Ya les he compartido la pantalla, hemos iniciado la grabación. Les doy las buenas noches a todos los que están presentes. Bien, jóvenes estudiantes, el día de hoy estamos empezando la primera unidad de la fase 2. En la fase 1 hemos estado tratando todas las técnicas volumétricas. En esta oportunidad vamos a tratar en esta segunda fase las técnicas basadas en la electroquímica, técnicas potenciométricas y algunas otras, ¿no? Que también están basadas en este fundamento y que, bueno, las vamos a ver. Bien, jóvenes, les pido que observen esta figura para que ustedes puedan relacionar el tema que tenemos el día de hoy con el diario que hacer en el laboratorio. En esta fase 2 vamos a trabajar los fundamentos de la electroquímica y cuáles son las técnicas más utilizadas en el área de alimentos para hacer determinaciones de distintos analitos. Bien. Pueden participar también, pueden encender su micro y participar. Algunos estudiantes seguramente conocen, ¿no? el tema, pero al igual que los otros, estamos tomando algunos temas previos para que no quede nada en el aire y ustedes puedan avanzar sin mayores problemas. Bien, nosotros tenemos acá en la parte izquierda, ¿quién me dice si reconocen el equipo? ¿Cómo se llama ese equipo? Alguien podría tal vez reconocer el equipo, porque ustedes ya están en segundo año, han usado muchos equipos de medición directa, de medición indirecta, y pueden reconocerlo. Tal vez nos puede decir Mike, nos puede decir Luciana, ¿no? Alguno de los jóvenes. Potenciómetro, ingeniera. Es un potenciómetro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Es un potenciómetro? Sí, ingeniera. Es un potenciómetro. Muy bien. Tenemos acá el potenciómetro que está dotado de su pantalla digital. Nos da los valores de pH, por ejemplo, acá 7.01. También nos puede dar la temperatura, pero también nos puede dar otra información que es la fuerza electromotriz de una reacción o denominado voltaje, expresado en voltios. Eso tenemos en esta parte de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la parte conectada a este potenciómetro? Tenemos un cable y aquí, no sé si se dan cuenta, tenemos dos electrodos. Hay un electrodo que tiene acá la parte superior de color verde y otro electrodo que tiene la parte superior blanco. Y en el vaso tenemos una muestra. Esta muestra contenida en el vaso está encima de un agitador magnético. Bien, entonces efectivamente es un potenciómetro. Bien, este potenciómetro entonces tiene varios elementos y el hecho de que ustedes ya sepan utilizarlo, entonces nos da pie para poder hacer el tema sin mayores problemas. Pero de todas maneras quería relacionar que este equipo llamado potenciómetro, que aquí en la figura está con dos electrodos, el verde que es el electrodo indicador, que nos va a medir el analito, y el de color blanco es el electrodo de referencia. El electrodo indicador nunca trabaja solo, tiene que trabajar con un electrodo de referencia para que pueda hacerse una medida correcta. Pero todo lo que ustedes ven aquí, solamente lo que está insertado en la solución donde está en la muestra, no es lo que vemos a la derecha.
Entonces, este electrodo que ve en color verde y este electrodo que ve en color blanco y que está sumergido en esa solución, viene a ser una celda electroquímica, ¿no? Entonces, esta celda electroquímica que ustedes lo ven acá al lado derecho, con una solución azul, este de la izquierda lo denominamos ánodo y el de la derecha lo denominamos cátodo. Está unido por un puente salino que es cloruro de potasio y estos dos electrodos están conectados a través de un cable a un potenciómetro. Entonces, esta figura grande que la vemos a la derecha es la base, es el fundamento, es el principio. Luego vamos a ver ya específicamente cuáles son los elementos y por qué se llama ánodo, por qué se llama cátodo, cuál es la característica, cuál es la condición. Pero todo esto que ustedes ven en la parte derecha de la figura es lo que está aquí insertado en la solución muestra. Bien, entonces nuestros equipos de medición que usamos en los laboratorios tienen un fundamento, están basados en principios y en este caso, el potenciómetro está basado, pues, su construcción en lo que es una celda electroquímica, que es parte del tema de electroquímica que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy en la primera unidad de la fase 2 las celdas electroquímicas, sus características y también vamos a ver balanceo redox. El balanceo redox es un tema que ustedes también lo han tratado seguro con anterioridad, pero solo vamos a hacer un repaso para que ustedes recuerden los pasos, la secuencia para poder hacer el balanceo. Y antes de seguir con el tema, jóvenes, quiero incidir que los trabajos de fase, los exámenes, ¿no? Se califican en función al procedimiento que llevamos acá en la clase. Por favor, yo les ruego eso. ¿Bien? Hablemos el mismo idioma para que todos sus compañeros tengan la misma oportunidad de nota. Entonces trabajamos con un procedimiento aquí en clase y con ese procedimiento que es muy sencillo, trabajamos para poder resolver los ejercicios y también para poder hacer el trabajo principal. Bien. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dentro de los temas que vamos a resolver el día de hoy, tenemos las celdas electroquímicas. Vamos a revisar un poquito, ¿no? De dónde están fundamentados los métodos potenciométricos. Tenemos que ver también las reacciones de óxido-reducción, porque se llaman así, qué sucede, qué tipo de reacción, qué características tienen las ecuaciones. Dentro de lo que es una celda electroquímica hay un lado, por ejemplo, que se llama cátodo y el otro lado que se llama ánodo. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la reacción que sucede en un cátodo, en un ánodo? ¿Cuáles son los tipos de celda? ¿Y qué es un potencial de electrodo? ¿Qué es un potencial de electrodo y también qué es un potencial estándar de electrodo? El segundo tema que vamos a ver es el de balanceo redox. Ya vamos a ver las reacciones redox, cómo se trabaja, cuál es el procedimiento a seguir. Es un procedimiento muy sencillo, señores estudiantes. Entonces yo les ruego pasar, ¿no? Una revista a todo lo que estamos haciendo y respetar las normas que estamos de repente recomendando como para poder hacer sus trabajos. Bien. Pero lo que interesa también es que todos y cada uno de ustedes tengan la misma oportunidad de nota y por lo tanto yo les ruego cumplir con el procedimiento que vamos a seguir en este aspecto. Vamos a revisar las características de reacciones redox. Para poder resolver un balanceo redox tiene primero que dividirse en dos semirreacciones. Cada ecuación de redox tiene dos semirreacciones y eso es lo que tenemos que hacer para poder llevar a cabo el balanceo propiamente dicho. Vamos a hacer ejercicios, ¿no? Acá en clase y también ejercicios propuestos para que ustedes lo resuelvan y poder concluir, ¿no? Adecuadamente con este tema. En el desarrollo de esta unidad, usted, estudiante, aplica los conceptos teóricos de celdas electroquímicas para resolver problemas de aplicación y realiza el balanceo de reacciones redox mediante la implementación de una metodología establecida y la comprensión detallada de los principios electroquímicos. Ese es el logro para el día de hoy. Entonces, veamos acá más ejemplos de estos instrumentos que estamos usando, vamos a utilizar siempre en el laboratorio, pero veamos también cómo están estructurados y también relacionar estos modelos de instrumentos con el tema que es el día de hoy, en este caso.
Por ejemplo, acá tenemos igual, es un potenciómetro, pero este es un potenciómetro particular, se denomina un pHímetro de sobremesa. Por ejemplo, este pHímetro solo lo podemos utilizar en el laboratorio. Entonces, por su característica, por su alta sensibilidad, acá tenemos en esta muestra, ¿no? Fíjense bien y alguien me dirá y seguramente van a preguntar por qué en la otra figura miramos dos electrodos, uno verde, uno blanco, y ahora solo estoy observando uno. ¿Qué pasó? O en la parte de atrás hay otro, ¿no? Acá tenemos otro. Pero en algunos casos ustedes van a observar la figura y van a ver que no hay esos dos electrodos, solo se observa uno. ¿Qué pasó? Solo se usa la mitad, se han combinado los electrodos, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, para ir ya adentrándonos un poco en el tema, este es un pHímetro de sobremesa. Es un pHímetro que no lo podemos sacar a planta, por ejemplo, si estás haciendo tu toma de muestras, no puedes llevarlo a otro sitio, no se puede transportar. Generalmente está en un solo espacio, lugar de laboratorio y eso nos va a ayudar también a que nos dé unas medidas correctas. Pero también de otro lado tenemos un pHímetro portátil, ¿no? pHímetro portátil. Este tipo de pHímetros sí los puedes llevar a, por ejemplo, a la zona de proceso, y a veces se necesita tomar muestras, hacer la toma de datos rápida, ¿no? Porque es urgente y hasta que lo lleves de repente al laboratorio va a demorar mucho, mejor llevamos un pHímetro portátil para poder hacer la determinación. Y fíjate bien, acá solo hay un electrodo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la celda electroquímica? ¿Dónde está el cátodo y el ánodo? Entonces vamos a ir viendo también las características e ir comprendiendo, ¿no? ¿Cuál es el principio? Pero también tenemos medidores de pH más específicos, con una función específica. Si hemos estado acostumbrados a utilizar este tipo de potenciómetros con sus electrodos que solamente me miden, por ejemplo, pHs de soluciones o pHs de alimentos líquidos, acá tenemos un ejemplo de medidor de pH para alimentos sólidos. Fíjense bien, hay este tipo de pHímetros que nos van a servir en un abrir y cerrar de ojos, insertar el electrodo, por ejemplo, aquí en la muestra de carne y nos va a dar aquí en la pantalla el valor del pH o cualquier otro valor, porque no solamente a través de estas técnicas se puede medir el pH. ¿Qué es pH? La concentración de iones hidrógeno, pero también tú puedes medir la concentración de iones calcio, la concentración de iones sodio, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología se ha ampliado mucho en este mundo de lo que es medidores de estos caracteres, pero vamos más o menos comprendiendo, ¿no? Veamos entonces. Lo que estamos revisando el día de hoy son los métodos potenciométricos. Todos los métodos potenciométricos, ¿no? Están basados en las reacciones redox, pero no solamente la potenciometría y cuyo ejemplo clásico son los potenciómetros para medir pH, están basados en reacciones de oxidación, reducción. Sino, aparte de la potenciometría, tenemos las titulaciones de óxido-reducción, tenemos la coulomimetría, tenemos la electrogravimetría, entre otros muchos métodos que están basados en la electroquímica. Bien, entonces, de todas estas técnicas que están basadas en la electroquímica, el día de hoy vamos a ver un poquito de potenciometría, ¿correcto? Vamos a hacer también titulaciones redox, más adelante titulaciones potenciométricas. Vamos a hacerla aquí, vamos a revisar en teoría, pero también vamos a hacer en el laboratorio. Entonces, todos estos métodos que están basados en las reacciones de oxidación-reducción, pues trabajan la transferencia de electrones desde un reactivo a otro. Uno de los reactivos en reacción cede sus electrones y el otro reactivo los acepta. ¿Bien? Un reactivo capta los electrones y el otro los cede. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, todas las metodologías que se usen en el laboratorio que estén basadas en la electroquímica tienen que ver con reacciones de oxidación-reducción. Y solamente en el área de alimentos, no. Las reacciones de oxidación-reducción tienen una amplia perspectiva de uso. Se utiliza en muchas ramas de la ingeniería y una de ellas es la alimentaria. Entonces, vayamos viendo ejemplos de reacciones de
oxidación-reducción. Es cierto que este es un tema bastante conocido, que ustedes seguramente lo han hecho, pero por eso lo vamos a repasar en esta unidad. Y acá vemos un ejemplo. El ejemplo de esta reacción de óxido-reducción me habla de la oxidación de iones hierro por los iones serio. Bien, miren, ¿ah? Oxidación de iones hierro por iones serio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos escribir la ecuación, es esta. El cerio, un catión con carga +4, reacciona con el hierro, que es un catión carga +2, con carga +2. Pero ¿qué sucede? Una vez que termina la reacción, ¿qué observamos acá? El cerio ya no tiene la carga +4, sino tiene carga +3. Y el hierro ya no tiene la carga +2, sino tiene carga +3. ¿Qué ha sucedido? Una reacción de óxido-reducción. Y aquí está la explicación. El ion cerio toma un electrón del ion hierro para formar los iones cerio +3 y hierro +3. ¿Correcto? Porque mira lo que sucede acá. Tú tienes acá el hierro +2 y el hierro +2 como resultado de la reacción que ha sucedido. Ahora ha aumentado una carga positiva. ¿Eso qué significa? Que ha perdido un electrón, ha perdido una carga eléctrica. ¿Bien? ¿Y a quién se la ha cedido? Al cerio. Por eso el cerio, de haber tenido una carga +4, ahora tiene una carga +3. Entonces, ¿cómo explicamos esta relación? ¿Cómo explicamos esta reacción que acaba de suceder? Aquí está. El ion cerio ha tomado un electrón del ion hierro para formar estos iones, cerio +3 y hierro +3. El ion cerio +4 es un reactivo que tiene mucha afinidad por los electrones. ¿Bien? Entonces es un reactivo que siempre quita los electrones, por ejemplo, al hierro. Y en este caso, pues esta especie es una especie que cede sus electrones. Entonces, cuando encontramos este tipo de elementos de reactivos, en el caso del cerio que tiene afinidad por los electrones y se los quita en este caso al hierro, ¿cómo se llaman estos reactivos? Son reactivos denominados agente de oxidación o si no, es un agente oxidante. ¿Bien? Oxidante. ¿Qué está provocando? El cerio que tiene afinidad por los electrones gana cargas eléctricas. ¿Qué va a suceder? Que va a tener una función oxidante. Va a oxidar al hierro. De otro lado, un agente de reducción o reductor es una especie como el hierro +2, que cede sus electrones a otra especie, como el caso del cerio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos la ecuación 1 y en la ecuación 1 el hierro ha sido oxidado por el cerio +4. ¿Bien? Ha perdido una carga eléctrica, entonces se ha oxidado. Por lo tanto, es un agente de reducción. Provoca la reducción del otro reactivo con el que reacciona. ¿Bien? Entonces, esta reacción, o perdón, esta ecuación que vemos acá, la número 1, se puede desagregar en dos semirreacciones. Acá tenemos la 1 y la 2. ¿Qué es lo que ponemos primero? Podemos poner primero la reacción del cerio, que como hemos descrito todo lo que ha sucedido en esta reacción, ha ganado una carga eléctrica. Y si ha ganado una carga eléctrica +4 menos 1, ahora es cerio +3. Por lo tanto, esta es una reacción de reducción. Ojo. ¿Qué tenemos en la segunda semirreacción? El hierro. ¿Cómo entró como reactivo acá? Como hierro +2. Luego reaccionó, pero el hierro, ¿qué pasó? Cedió su electrón. Por lo tanto, el hierro de tener dos cargas positivas, ahora tiene tres cargas positivas y ha liberado un electrón. Entonces, este tipo de reacciones se llaman reacciones de oxidación y por lo tanto es la oxidación del hierro. Y en la semirreacción 1 tenemos la reducción del cerio. ¿Bien? Entonces, comprendamos bien, por favor. Las reacciones de oxidación-reducción se desarrollan de dos formas físicamente, ¿no? Tenemos acá uno por contacto directo entre el oxidante y el reductor en un recipiente adecuado y dos en una celda electroquímica donde los reactivos están en compartimientos separados.
Entonces acá el gráfico nos hace recordar lo que significa una reacción de oxidación-reducción. Entonces, ¿cuál es el agente reductor? ¿Cuál es el agente oxidante? ¿Mm? En la reacción que acabamos de ver, ¿cuál era el agente reductor? El hierro. Cede su electrón y se oxida. ¿Bien? En el caso del agente oxidante, ¿cuál es? El cerio, porque es un elemento que tiene mucha afinidad por los electrones y por lo tanto se reduce, pierde sus cargas positivas por cargas eléctricas, entonces se reduce el compuesto. ¿Bien? Entonces, ese es un agente oxidante. Vayamos entonces a las formas como se desarrollan las reacciones de óxido-reducción. Primero, la reacción se realiza por contacto directo entre el oxidante y el reductor en un recipiente adecuado. De esta manera. Entonces acá tenemos el recipiente. Este es el recipiente. ¿Bien? Un recipiente. Tenemos en este lado uno de los electrodos a la izquierda y tenemos acá uno de los electrodos a la derecha. Entonces, estos dos electrodos que están en la celda electroquímica, uno se llama ánodo y el otro el cátodo. ¿Dónde sucede la reacción de oxidación? En el ánodo. ¿Dónde sucede la reacción de reducción? En el cátodo. Bien, entonces eso. Miren que estamos paso a paso para que ustedes comprendan todos los conceptos y luego los apliquemos para poder hacer la resolución de problemas. Entonces, esa es la forma como sucede esta reacción. Tanto el ánodo como el cátodo está conectado a una fuente de energía, ¿no? Entonces, de esa manera es la que sucede. Ojo, ánodo sucede la oxidación, en el cátodo sucede la reducción. ¿Dónde sucedió la reacción de, en este caso, de oxidación del hierro? Sería en el ánodo, ¿no? ¿Y dónde sucedió la reacción de reducción del cerio? En el cátodo. ¿Bien? Pero también las reacciones de óxido-reducción se llevan a cabo en celdas electroquímicas. La reacción se lleva a cabo en una celda electroquímica donde los reactivos están en compartimientos separados, así, de esta manera. ¿Bien? Entonces, cuando se desarrollan las reacciones de óxido-reducción en una celda electroquímica, estamos hablando de que la celda electroquímica se va a dividir en dos. Es como que yo trataría acá una línea punteada, ¿no? Y divido la celda electroquímica en dos hemiceldas, la hemicelda 1 y la hemicelda 2. Entonces, ¿qué sucede en la hemicelda 1? La hemicelda 1 es el ánodo y la hemicelda 2 es el cátodo. Ya estamos comprendiendo y recordando lo que hemos aprendido tal vez en otra oportunidad. En el ánodo, ¿qué va a suceder? Una reacción de oxidación. Por eso, miren, los electrones están migrando. ¿Hacia dónde? Hacia el cátodo, ¿no? Acá hay un electrón. Entonces, este electrón, ¿hacia dónde va? Va hacia el cátodo. ¿Por qué? En este caso, en esta celda tenemos un electrodo de plata y en el lado izquierdo como ánodo tenemos un electrodo de cobre. En este caso, el electrodo de plata, ¿no? Es un electrodo y el compuesto plata es un compuesto, un reactivo que tiene afinidad por los electrones. ¿Quién lo cede? El cobre. ¿Se dan cuenta? Esa es entonces la forma de comprender cómo sucede esta reacción de óxido-reducción. En este caso, entonces tenemos la hemicelda 1 y la hemicelda 2. Y de esta manera está estructurado nuestros electrodos con los cuales medimos el pH. ¿Bien? Es lo que sucede cuando se mide el pH. Entonces comprendamos de qué se trata eso. Podemos nosotros incursionar en lo que es de repente la construcción, elaboración, mejora de este tipo de instrumentos, por supuesto. Claro que sí. Entonces, a esta altura ya podemos definir lo que es un cátodo y lo que es un ánodo, y también determinar lo que es una reacción anódica, lo que es una reacción catódica. No una reacción catódica, ¿qué sería? La reacción donde sucede la reducción. Una reacción anódica, ¿qué sería? Donde sucede la reacción de oxidación. Entonces, si revisamos acá el cátodo de una celda electroquímica, dice, es el electrodo en el cual se lleva a cabo la reducción. Ejemplos de reacciones catódicas, miren, tenemos acá la plata
plata catiónica. Catiónica, ¿por qué? Porque tiene carga positiva. Ha ganado una carga eléctrica. Y si yo tengo aquí +1 y acá el electrón es carga -1, +1 menos 1 es 0. Entonces la plata se ha reducido, pero ahora está en su estado elemental. Esa S que está entre paréntesis significa sólido. ¿Bien? ¿Qué sucede con el hierro? El hierro, que es un reactivo, un elemento que tiene carga +3, cuando gana un electrón, ¿qué sucede? Se ha reducido porque su carga de +3 menos 1 ahora es +2, entonces se ha reducido. Bien, entonces todas las reacciones catódicas son reacciones de reducción. Es donde el reactivo gana una carga eléctrica. Y obviamente no va a generarse cargas negativas y puede llegarse al extremo, como es el caso de la plata, que siendo acá un ion con carga más, gana un electrón y se vuelve en estado elemental. O sea, un metal nuevamente, ¿no? Ya no un ion. No es una plata iónica, sino ahora es un reactivo ya sólido. Y así también podemos ver la tercera reacción, ¿no? Tenemos el ion nitrato, 10 moléculas de hidrógeno más 8 electrones. Al lado derecho tenemos el ion amonio con carga positiva y 3 moléculas de agua. Entonces, ¿qué ha sucedido en el lado izquierdo? Ha ganado 8 cargas eléctricas. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? Catódica. Está ganando cargas eléctricas. ¿Bien? En el caso del ánodo, el ánodo es el electrodo en el cual tiene lugar la oxidación. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos de las reacciones anódicas? Tenemos acá el cobre sólido, miren, cobre sólido, elemental, metal. Por eso se pone una S entre paréntesis porque significa sólido. Pero ese cobre sólido ha reaccionado y ya no es cobre sólido. ¿Bien? Es un cobre que tiene carga +2. Y si el cobre de sólido ahora es un ion, un catión, porque es carga positiva, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Se ha liberado 2 electrones, porque las cargas o la valencia del cobre es 2, es +2, ¿no? Entonces, de su estado elemental se ha vuelto un cobre catiónico, iónico, y han liberado 2 cargas eléctricas. Entonces, las cargas eléctricas están al lado derecho, y eso significa que ha liberado sus electrones, los ha perdido. Entonces, se trata de una reacción anódica. Prestando atención, por favor. Tenemos acá dos moléculas de ion cloruro. Y luego termina la reacción y tenemos acá cloro gaseoso, porque G entre paréntesis significa gas. Y también el cloro acá ha liberado 2 electrones, porque acá ha reaccionado 2 cargas, 2 moléculas de ion cloruro. Ahora es cloro gaseoso y tenemos los 2 electrones. Entonces también estamos ante una reacción anódica. Entonces, aquí está la ejemplificación que ustedes tienen que revisar, ¿no? ¿Cómo puedo estructurar una reacción catódica y cómo puedo estructurar una reacción anódica? Comprendamos bien lo que estamos escuchando, lo que vamos a leer y lo que vamos a calcular. Por favor, dejémonos de plagiar, dejémonos de copiar. Y es tiempo que ustedes tienen que razonar sin necesidad de estar copiando de algo o de alguien, ¿no? Entonces, déjenlos a sus compañeros, compañeras, que también ellos desarrollen. No les estén haciendo las tareas, por favor. Las reacciones redox, entonces, suceden en 2 tipos de celda. Las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas, ¿no? Entonces, acá tenemos celdas galvánicas. También tienen su ánodo y tienen su cátodo. En el caso de las celdas electrolíticas, también tienen su ánodo y su cátodo, ¿no? Tienen una fuente de poder, acá. Tienen acá, miren, en el caso de la celda electrolítica, mira, los 2 electrodos están conectados por cables a una batería. Entonces, ¿qué pasa? Que la celda electrolítica necesita de fuente de energía para que se pueda llevar a cabo la reacción.
En el caso de las celdas galvánicas, mira, tenemos acá un electrodo de zinc, un electrodo de cobre a la derecha, que es el cátodo, y la reacción que genera energía. ¿Se dan cuenta? Entonces, son celdas, pero tienen su diferenciación. En el caso de la celda galvánica, tiene una característica, por ejemplo, produce energía, almacena energía. Y en el caso de la celda electrolítica necesita una fuente de poder externa como para poder llevar a cabo la reacción. Entonces veamos acá rápidamente cuáles son las características entonces de una celda galvánica. Hemos visto en el anterior gráfico, ¿no? La celda galvánica es una celda que también se puede caracterizar como voltaica. La celda galvánica tiene la característica de almacenar energía, tiene reacción espontánea y el flujo de electrones va del ánodo al cátodo. ¿Dónde está el ánodo? Aquí. ¿Dónde está el cátodo? Aquí. ¿Hacia dónde van los electrones? Hacia la derecha. El ánodo está en la izquierda y los electrones fluyen hacia la derecha, es decir, al cátodo. Entonces, esto se trata de una celda galvánica. ¿Podemos siempre hacer todo este dibujo para saber que es una celda? No, también podemos hacer la representación esquemática. Fíjense bien, y eso es parte de las tareas también que ustedes van a tener. Bien, yo tengo acá el gráfico, el dibujo. Esta es una celda galvánico-electrolítica, pero es una celda electroquímica, ¿no? Porque es uno de los tipos. ¿Cuáles son los tipos de las celdas electroquímicas? Uno, galvánicas y dos, electrolíticas. Estamos viendo primero las galvánicas. En el caso de las galvánicas, yo todo esto que esté en este gran dibujo lo puedo hacer en forma esquemática. ¿Y qué es lo que veo primero? Veo acá este electrodo de cobre y lo coloco acá como signo. Este electrodo de cobre en el lado izquierdo, que vendría a ser el ánodo, y en el lado derecho es el cátodo, donde está estructurado el electrodo de plata, ¿no? Entonces, de esa manera hagamos la diferenciación, porque el electrodo de cobre que está a la izquierda y el electrodo de plata que está a la derecha, entonces yo voy a ir identificando, pero también acá tengo un puente salino. Tengo una fuente, ¿no? En este caso que sería el voltímetro, y de esa manera, ubicando todos los elementos del gráfico, entonces yo puedo determinar la siguiente representación. En lugar de revisar, o mejor dicho, de dibujar todo este gráfico, yo puedo establecer lo siguiente. Primero, copio todo lo del ánodo, que está a la izquierda. Primero, el electrodo de cobre, está aquí. Este slash que ustedes ven sencillo significa que es el puente salino. Entonces le hago un slash. Pero también veo que este electrodo está en una solución y dice solución de sulfato de cobre. Y miren, la concentración es 0,02 molar. Entonces yo escribo acá el cobre catiónico porque está en solución. Y escribo cobre más 2. Y entre paréntesis coloco la concentración. Luego, ¿qué viene? El puente salino, ¿no? Doble slash es el puente salino. Coloco los elementos de lo que está al lado derecho, que es la otra hemicelda. ¿Qué electrodo es? De plata. ¿Qué solución es? Nitrato de plata. Entonces empiezo con la plata catiónica, ¿no? Concentración. Indica que es una solución. La concentración entre paréntesis 0,02 molar, un slash sencillo que significa que el electrodo no está insertado en esa solución, y luego la plata que vendría a ser esta, ¿no? El elemento, en este caso, metal. Hasta acá, miren, hasta aquí ya está escrita toda la celda. Tenemos el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces yo, en lugar de hacer todo este dibujo, puedo hacer la representación esquemática. Acá hay otra forma de hacerlo, también es correcto. Entonces, de esa manera ustedes, por ejemplo, te dejo ejercicios, te dejo problemas para resolver. No siempre te voy a hacer el dibujo o vamos a presentar el dibujo, podemos hacer la representación esquemática. El segundo tipo de celdas electroquímicas es la celda electrolítica. ¿Y qué características observamos en función a lo que hemos visto en las celdas galvánicas?
A diferencia de las galvánicas, las celdas electrolíticas sí necesitan una fuente externa de energía eléctrica. Se conectan al terminal de una batería, por ejemplo, el electrodo de cobre, como es el caso de esta figura, ¿no? Acá, electrodo de cobre, ¿no? Este es un pedazo de metal de cobre y está conectado aquí a una batería. En el caso de las celdas electrolíticas, la oxidación se da en el ánodo, acá, acá. Esto es oxidación. Aquí se da la oxidación. ¿Y dónde se da la reducción? Aquí se da la reducción. Bien. Entonces, ya miren, estamos empezando de conceptos básicos y ahora ya vamos identificando elementos más completos. Pero también se puede todo este gran dibujo representar en forma esquemática. Entonces, me ubico en la figura, digo, al lado izquierdo está el cátodo, al lado derecho está el ánodo. A diferencia de las celdas galvánicas, que el flujo de electrones era de izquierda a derecha, en el caso de las celdas electrolíticas, el flujo de electrones va de derecha a izquierda. Entonces se puede hacer, ¿no?, toda esa diferenciación y empiezo a copiar los elementos de la celda en esta representación esquemática. ¿Qué electrodo tengo acá? Electrodo de cobre. Entonces coloco acá cobre. Aquí estamos. Este slash simple significa que este electrodo está sumergido en una solución. ¿Pero una solución de qué? De sulfato de cobre. Acá también está, ¿no? Como cobre catiónico y su concentración. Coloco aquí el cobre catiónico y su concentración entre paréntesis. Este doble slash es el puente salino, el puente salino. Entonces, de esa manera nosotros colocamos doble slash. Significa que del doble slash para la izquierda es una hemicelda y del doble slash para la derecha es la otra hemicelda. Y continúo con la siguiente hemicelda. ¿Qué solución tenemos acá? Esta es una solución de nitrato de plata. Bien, entonces plata catiónica que está en una concentración de 0,02 molar. ¿Y cuál es el electrodo? Es de plata. Entonces coloco un slash simple para indicar que este electrodo de plata está sumergido en una solución de plata. Y coloco el cátodo a la izquierda y el ánodo a la derecha. ¿Puedo escribir la reacción? Sí, también se puede escribir la reacción, ¿no? En este caso, dos moléculas de plata sólida reaccionan con cobre con valencia 2 positivo y luego, ¿qué sucede? La plata que ha estado sólida lo tenemos al lado derecha como plata catiónica. ¿Qué ha pasado? Se ha oxidado. El cobre, que al lado izquierdo es catiónico con carga más 2, ha reaccionado, ¿no? Y tenemos que al lado derecho, ¿qué tenemos? Un cobre sólido, o sea, se ha reducido. Entonces, en esta reacción completa ustedes observan la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Les decía, cuando hemos visto las figuras al inicio de la clase, hemos visto dos electrodos. Un electrodo va a ser el indicador que me mide el analito y un electrodo es de referencia que puede ser este, de hidrógeno, puede ser. Este electrodo de referencia estándar de hidrógeno tiene una sigla que es EEH. Es una semicelda, pero de referencia. Esta celda no mide analitos, en cambio, el electrodo indicador, como por ejemplo el que nos mide pH, que mide la cantidad de iones hidrógeno, ese es un electrodo indicador, un electrodo de vidrio. Pero ese electrodo de vidrio siempre está acompañado con un electrodo de referencia, que es el electrodo de referencia estándar de hidrógeno, por ejemplo. Puede tener otros electrodos de referencia que los vamos a ver más adelante. ¿Lo puedes fabricar en el laboratorio? Sí. ¿Es reversible? Sí. Es un electrodo de gas común. ¿Y qué sucede en este electrodo de hidrógeno que es de referencia? Una reacción de reducción. Las dos moléculas de hidrógeno que está en estado acuoso gana dos cargas eléctricas y por lo tanto se convierte en hidrógeno gaseoso. ¿Qué ha sucedido? Una reacción de reducción. Bien, sigamos jovencitos.
Se puede también esta semicelda, que es el electrodo de hidrógeno. ¿Por qué semicelda? Mira, el puente salino está aquí cortado. Eso quiere decir que esto puede seguir para acá, ¿no? Entonces, por eso se corta así. Puedes hacerlo también con línea punteada para indicar que solo es la mitad de una celda. Y la representación esquemática se hace pues de esta forma. Cuando nosotros hablamos de estos métodos potenciométricos, estamos hablando de que con esos electrodos, cuando vayamos al laboratorio, no solamente vamos a medir pH, sino que vamos a medir el potencial de ese electrodo, la fuerza electromotriz, expresado en voltios. Entonces estamos hablando que hay potencial de electrodo de una celda, de una semicelda, de un electrodo. ¿Bien? Entonces, el potencial del electrodo es el potencial de una celda. En el caso del cátodo es un electrodo en cuestión. En el caso del ánodo puede ser un electrodo estándar de hidrógeno y por lo tanto se llama que es un potencial de una celda electroquímica. Bien. Pero también ustedes van a observar en el texto y con los ejercicios que van a resolver más adelante que también hay un potencial estándar de electrodo. Fíjate bien, no solamente es E. Este potencial se establece como E, solo E, pero este potencial estándar es E con un cerito en la parte superior. ¿Qué significado tiene? El potencial de electrodo es que yo tengo un electrodo, lo sumerjo en una solución, veo mi potenciómetro, pongo el selector en potencial, fuerza electromotriz, y me da su potencial. Estoy haciendo la medida del potencial, pero de esa solución en el cual está sumergido el electrodo. Entonces, de repente es una muestra problema. Entonces, estoy haciendo la determinación. Pero, ¿qué es el potencial estándar del electrodo? Es un potencial normalizado y generalmente son cuando los potenciales, ¿no? O las actividades de los reactivos y de los productos es igual a 1. Y los potenciales estándar del electrodo son potenciales de reacciones de reducción. Bien, todo eso vamos a ir viendo. Entonces, el potencial estándar del electrodo, ¿no? Por ejemplo, es este. Yo tengo aquí plata catiónica, gana su carga eléctrica, se vuelve una plata sólida. ¿Qué ha sucedido? Hay una reducción. Entonces, yo puedo medir el potencial de esa reacción que ha sucedido. ¿En qué me va a dar el valor de potencial? En voltios, ¿ya? Entonces, estas reacciones, fíjense bien, plata catiónica más electrón, que hemos dicho, cuando los electrones están al lado izquierdo, ¿no? Están sumados al lado izquierdo, quiere decir que ha sido una reducción. Y cuando es una reducción, es una reacción catódica y por lo tanto tiene un potencial estándar de electrodo que es E0 arriba. En el caso del hidrógeno igual, ¿no? Entonces medimos y nos da ese potencial. Pero estas son reacciones y valores que los vamos a usar de referencia en cálculos posteriores que estaremos haciendo en las siguientes unidades. Pero estamos diferenciando por ahora. El potencial estándar de electrodo, por ejemplo, en este caso, tenemos un electrodo común de gas hidrógeno, acá tenemos un electrodo de cadmio, y determinamos acá el potencial estándar del electrodo. ¿De qué? De la reacción de reducción, o sea, la reacción catódica. El cadmio con valencia más 1 gana 2 electrones, o valencia más 2, perdón, gana 2 electrones, carga negativa, acá sería más 2, ¿no? Y se vuelve cadmio sólido. Eso significa que se ha reducido. Y como es una reacción catódica o es una reacción de reducción, el potencial estándar del electrodo medido es 0.403 voltios, valor negativo. ¿Ya? Entonces, todas las reacciones que vamos a trabajar y que tienen esta particularidad E y un cero en la parte superior se denominan potenciales estándar de electrodo, ¿no? Potencial estándar de electrodo.
potenciales que se han medido frente a un electrodo de referencia que puede ser, en este caso, como es el gas hidrógeno. Bien, conclusiones de este tema. Un potencial de electrodo es un potencial de reducción. Ojo. Entonces vamos ya por ahí, ¿no? Determinando. Un potencial de electrodo es un potencial de reducción. Muy bien. Un potencial de oxidación es el potencial para la semirreacción escrita en sentido opuesto, obviamente, ¿no? Cuando un elemento se reduce, el otro se oxida. Ahora, el efecto de la concentración en los potenciales de electrodo todavía no lo vamos a ver ahora, pero es un factor muy importante. ¿Cuál es el efecto de la concentración de una solución? Porque hemos visto, ¿no?, que las celdas, semiceldas tienen soluciones con una determinada concentración. Pero ¿cuál es el efecto de esta concentración en los potenciales de electrodo? Eso lo vamos a ver ya, parece que en la próxima clase, ¿no? Cuando vamos a evaluar la ecuación de Nernst. Entonces, este tema por ahora, toda la teoría queda ahí propuesta para que ustedes sigan revisando para cuando den sus exámenes de teoría. Bien, recuerden que también me están debiendo el examen de teoría de la primera fase, que ya vamos a ver cuándo lo van a dar. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, no olviden ir repasando. Entonces, acá tenemos las reacciones redox. Ya sabemos cuando una reacción es anódica y cuando es catódica. Pero revisemos nuevamente esta reacción. Tenemos el cerio con carga más 4. Reacciona con el hierro carga más 2. ¿Qué hemos dicho? Que el hierro es un reactivo que cede sus electrones. ¿A quién? Al cerio, porque en esta reacción, ¿no? En una reacción redox siempre hay un reactivo que es el que da sus electrones y el otro que los acepta. Bien, entonces estamos hablando pues de la oxidación del hierro y estamos hablando de la reducción de cerio. Entonces, por lo que hemos observado, el cerio tiene afinidad por los electrones. El hierro cede fácilmente sus electrones. Es buena gente. El cerio, como tiene afinidad por los electrones, se considera que es un oxidante. Y el que cede fácilmente sus electrones es un reductor. El que tiene afinidad por los electrones se llama oxidante y por lo tanto se ha reducido. Es decir, ha ganado cargas eléctricas. El hierro cede muy fácil sus electrones, por lo tanto se conoce como que es un reductor. ¿Y qué pasa? El hierro ha sido oxidado por el cerio. Eso es lo que sucede en esa reacción. Entonces, expliquemos lo que sucede en la reacción. Sería bueno, ¿no? Cuando tengamos tiempo, por ejemplo, el lunes que nos reunimos en la reunión perdón, para la redundancia, nos reunimos para revisar todo y el avance de su trabajo principal, ahí, ¿no? Compartí un poco, ¿no? Y me parece, a ver, quiero explicar esta reacción para ver si está bien. Expliquemos, compartamos un poco más esto, que no sea un monólogo donde yo nomás soy la única que hablo y ustedes están todos silenciosos ahí. No, eso no es bueno. Estas ecuaciones redos se desglosan, que hemos dicho, en dos semirreacciones. Aquí está. ¿Cuál es la semirreacción 1 y la semirreacción 2? La semirreacción 1 te habla de la reducción y la semirreacción 2 te habla de la oxidación. Para poder hacer balanceo redox, tenemos que hacer esta operación. Ya hemos analizado la reacción. Hemos analizado la ecuación. Luego de eso estamos preparados para escribir las dos semirreacciones y hacer el balanceo por separado. Entonces yo veo mi reacción acá, veo mi ecuación. El cerio aquí en la izquierda y bueno, surgió el otro cerio, el hierro y el... Entonces, ¿entre quiénes se va a llevar a cabo la semirreacción? Será pues el cerio 4 con el cerio 3. No puedo combinar, ¿no? Tiene que ser la semirreacción 1 de un reactivo y la semirreacción 2 del otro reactivo. En el caso del hierro, el hierro 2 y el hierro 3, esa sería la segunda semirreacción. Ya las escribí, las dos semirreacciones. Qué bueno. Estoy en buen camino para poder hacer el balanceo redox. Este balanceo lo tienen ustedes en el texto guía, ¿no? Se trata de la oxidación del hierro por el permanganato. Entonces ahí en el texto guía se establece, ¿no?, todo este procedimiento.
Pero como siempre les pregunto, ¿este procedimiento les parece adecuado? ¿Está bien? Hay algunos jóvenes que tienen bastante práctica y hacen, ¿no? Rápidamente, sin necesidad de usar el paso a paso. Perfecto. Siempre y cuando estemos dentro de los lineamientos de nuestros procedimientos, porque déjenme decirles, nosotros establecemos competencias en los cursos, en los temas que ustedes están llevando, y esas competencias tenemos que observar que se cumplan. O sea, el examen de la fase uno que ha sido todo un problema. ¿Por qué? Tan poquito que vale. Pero esa poquita puntuación que tiene ese examen a mí me va a servir para poder ver que cada uno de ustedes está cumpliendo la competencia, porque yo no los veo. Yo veo que presentan los trabajos, todos sacan 20, otros 18, otros, bueno, jalados, pero los estoy viendo que están resolviendo el ejercicio, los estoy viendo que los 5 integrantes del grupo están participando en la resolución de ejercicios, o que no, mi amiguito está por allá, no, mejor lo ayudo, mi amiguita por aquí, no, mejor no, también hago yo la tarea por ella. No puede ser, jóvenes, estamos estafándonos a nosotros mismos. Entonces, por esa razón hay ese examen. Ahora se va a dar el examen otra vez en la primera fase. Entonces, lo que yo necesito ver no es que vayan pues las herramientas digitales y se copian las respuestas. ¿Para qué? Ya sabemos que hay infinidad de ayudas tecnológicas, pero no se engañen, ¿no? Yo quiero ese examen para ver cómo está la estructura de la resolución del ejercicio. Que lo han hecho, sí, hasta el cansancio. El que ha hecho todo su trabajo me lo va a resolver en media hora y me lo va a enviar. Pero el que no ha hecho el trabajo está pues desesperado, desesperada, ¿no? A ver qué me puede ayudar mi compañero, ¿no? Terminar rápido para ayudar al resto. ¿Y qué están haciendo? Solo se engañan ustedes. Yo soy ave de paso acá, jóvenes. Llevaré este cursito con ustedes, terminaremos y se acabó. Pero lo que queden ustedes como parte de la formación futura profesional que tienen que tener, de repente no va a estar flojo, ¿no? De repente va a estar flojo. Entonces, sean leales con ustedes mismos, por favor. Entonces, en el texto guía hay esta resolución. No dice la oxidación del hierro por el permanganato, se desglosa la ecuación en semireacciones, luego la ecuación uno se determinan las cargas netas, la ecuación 2 dice se multiplica por tal para poder equilibrar los electrones, y al final la ecuación neta balanceada es esta. Díganme, jóvenes, sean sinceros conmigo. Está bien que resolvamos así el trabajo. Ustedes han hecho ya seguro tareas de esto más antes, porque no es un tema totalmente desconocido para ustedes. Ustedes saben mucho. Díganme, ¿seguimos con este procedimiento o hacemos uno paso a paso? ¿Aló? Podemos hacer ejercicio paso a paso porque, bueno, llevamos tantos cursos que a veces no nos acordamos de los ejercicios que hemos hecho antes, entonces sería como Claro. la Así memoria. es, señorita, tiene usted mucha razón. Entonces es posible que pase un tiempo y hay en matemática, por ejemplo, hay una ecuación que se llama, una ley, que es la ley del olvido. Entonces, como estamos sujetos como seres humanos a la ley del olvido y el conocimiento que aprendemos hoy día nos evalúan de aquí a un año, no nos acordamos nada, por esa razón pues estamos en la obligación de estar estudiando todo el tiempo, ¿no? Y la carrera de ingeniería es una de las carreras más, ¿qué les puedo decir? Ingratas, porque tú un tiempo te despides, te das vacaciones y dejas de tocar los temas de actualidad, los cálculos, la investigación, etcétera, etcétera, entonces uno cambia, ¿no? Entonces uno tiene que estar estudiando todo el tiempo. No, pero ese tema pues ya lo llevé, pero uy, ¿cuándo sería? Ya me olvidé. Entonces la obligación que tenemos todos es de siempre repasar. Entonces, acá tenemos el paso a paso. El balanceo de ecuaciones redox paso a paso. Veamos, ¿ya? Nos pide el ejercicio balancear la siguiente ecuación y completar añadiendo, miren, solamente puedes añadir hidrógenos, OHs o aguas, nada más.
la regla dice que para balancear ecuaciones redox solo puedo agregar hidrógenos, oxidrilos o aguas. Nada más. No intentes utilizar otros elementos que no son adecuados. Solo puedo agregar hidrógenos, acá H más, oxidrilos o H con su carga menos, o si no, moléculas de agua completa. Entonces me dan el ejercicio. Ya imaginen que yo les estoy dando el ejercicio. Aquí está. Esta es la ecuación. Solo les doy esto. Balancee la siguiente ecuación y te doy esto. Ya está. Entonces vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes lo vean que después de hacer el paso a paso, ustedes desarrollen solos, sin ayuda, para que podamos decir que la competencia se cumplió, ¿no? Que no se haga la virtualidad pues un desorden total, cuando la virtualidad es tan bonita, ¿no? Tú puedes trabajar, puedes tener tu familia, tener a tus hijos y también de paso en la noche estás atendiendo tus clases, qué bonito. Pero si te engañas tú mismo, tú misma, fracasamos todos. Entonces, el ejercicio es balancear esta ecuación. Pero la técnica dice que solo puedo adicionar hidrógenos, oxidrilos o aguas. Entonces, vamos al paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Dice desdoblar la ecuación en dos semirreacciones. Entonces, empiezo a escribir acá semirreacción 1 y veo mi ecuación original. Tengo acá permanganato, tengo ion nitroso, ¿ya? Este es el permanganato. Y este es el óxido, o no, perdón, el ion nitroso, porque está con carga negativa. Y cuando reaccionan, miren lo que obtengo acá, el ion manganeso con carga más 2. Y por acá tengo el ion nitrato. Entonces, ¿de dónde saco las semirreacciones? Las semirreacciones, ¿dónde está aquí? La primera es permanganato. ¿Qué hay a la derecha que se parezca a permanganato? MnO4. Tenemos acá Mn, que es el manganeso. Entonces, la primera semirreacción será pues esa. MnO4, carga negativa, me va a dar Mn más 2. Entonces, el permanganato me va a dar manganeso. ¿Y cuál sería la segunda semirreacción? Tengo acá el ion nitroso, NO2, y aquí a la derecha NO3, el ion, en este caso, nitrato. Entonces, esa sería la segunda semirreacción, ¿ya? Por lo pronto escribo la primera semirreacción y luego observo y digo, acá el permanganato tiene 4 oxígenos y en el lado derecho no hay oxígenos. ¿Con qué puedo completar? Entonces puedo decir, ya puedo completar con aguas. Entonces se escribe al lado derecho 4 aguas. Entonces digo, ahora, permanganato tiene un manganeso a la izquierda, un manganeso a la derecha, está ok. Permanganato tiene 4 oxígenos a la izquierda de la reacción, hay 4. Pero ¿qué hay a la derecha? Ahora ya tengo 4. 4 por 1 de acá, 4 oxígenos. Pero ¿me está sobrando qué? Ahora me sobra 4 por 2, 8 hidrógenos. Esos 8 hidrógenos también tienen que estar al lado izquierdo. Entonces, por eso los hemos colocado acá. Una vez que igualamos los elementos, me voy a las cargas. ¿Qué carga tiene el permanganato? Menos 1. Estoy en este renglón. ¿Qué carga tiene el hidrógeno? Más 8. El manganeso más 2. El agua, esto no, esto vale 0, ¿ya? Todos los componentes elementales, sean sólidos, sean acuosos, sean gases, puros, en estado elemental, tiene carga 0. O ustedes tienen que el agua acá tiene menos 1, más 1, no. Entonces tiene carga 0. Entonces ya hice acá mi balance de cargas. Menos 1 más 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es acá? Mira, más 7. ¿Cuánto es más 2 más 0? Aquí es más 2. Entonces, hay desigualdad de cargas. Tengo más 7 a la izquierda y más 2 a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Balancear las cargas. ¿Cuántos electrones tendría que agregar y a qué lado? Si yo quiero igualar las cargas, tengo que los dos lados decir pues, que es la misma cantidad. ¿A dónde tengo que igualar? A donde haya menos cantidad. ¿Dónde hay menos cantidad? En el más 2. Entonces, en el lado izquierdo tendría que aumentar cargas eléctricas para que también sea más 2. ¿Cuántas cargas? 5 cargas. Entonces, escribo mi
ecuación. Permanganato más 8 hidrógenos, le sumo 5 electrones, a la derecha manganeso más 4 aguas. Ya está. Entonces ahora hago nuevamente el balance de cargas. Menos 1 del permanganato, más 8 del hidrógeno, ¿sí? ¿Está bien? Los electrones son negativos, acá menos 5 y el manganeso más 2. ¿Cuánto es menos 1 más 8? Más 7. Más 7 menos 5 más 2. Y miren, ya equilibré las cargas. ¿Ya? Ahora nos demoramos porque estamos explicando. Pero después ustedes lo van a hacer en 2 minutos. Entonces, de esta manera, esta primera semirreacción ya está balanceada. ¿Cuál es la reacción o la ecuación balanceada? Es esta. Acuérdense, esta es la ecuación. Ecuación balanceada. Pero esa ecuación balanceada solo de la semirreacción 1. Ahora, como estamos en el paso 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a balancear la semirreacción 2. Y escribo, ¿cuál era la semirreacción 2? ¿Se acuerdan? El ion nitroso con el ion nitrato. Entonces, igual, observo y digo, el ion nitroso tiene acá un nitrógeno a la izquierda y tengo un nitrógeno a la derecha, está ok, perfecto, no hay nada que hacer ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá tengo 2 oxígenos a la izquierda y tengo 3 oxígenos a la derecha. ¿Qué tengo que hacer para igualar? 3 oxígenos a la derecha y solo tengo 2 a la izquierda. Puedo adicionar una carga de agua, ¿bien? Una molécula de agua. Entonces sumo 2 oxígenos del nitroso más un oxígeno del agua son 3. Voy a la derecha. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Pero ¿qué sucede? Acá a la izquierda me va a sobrar 2 hidrógenos. Entonces los 2 hidrógenos a la izquierda también tienen que estar a la derecha y así adiciono 2 hidrógenos. Paso siguiente, balanceo las cargas. ¿Qué tengo acá? Menos 1, porque agua es 0. Nitrato menos 1. Hidrógeno, ¿cuánto es? 2 por más 1, más 2. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo menos 1. ¿Y qué tengo al lado derecho? Menos 1 más 2, ¿cuánto es? Más 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Mm? ¿Dónde está el valor menor? A la izquierda, que tengo menos 1. Y el valor mayor está a la derecha. ¿A dónde? ¿A dónde tengo que adicionar las cargas eléctricas? ¿Al lado izquierdo? ¿Al lado derecho? ¿Mm? Al lado derecho, ¿no es cierto? Para que todo me quede en menos 1. Entonces, si acá tengo, en este caso, a ver cuánto es menos 1. Sí, está bien. Entonces tendré que adicionar las cargas eléctricas a la derecha. Lo anoteo y establezco ya que mi ecuación balanceada es esta, ¿no? Igual como hemos hecho en el anterior paso. Pero este es de la semirreacción 2. Ojo, ten presente. Acá tenemos en esta ecuación balanceada, pero de la semirreacción 1. Y acá tenemos de la semirreacción 2. Paso a paso que venga con tu puño y letra, ¿ya? Entonces, eso se necesita. Luego, ¿qué tenemos acá? En el paso 1, entonces ya desglosé la ecuación principal en 2 semirreacciones y también ya hice el balance. Estas ecuaciones que están entre la llave son estas, ¿no? Esta que dice ecuación balanceada es una y esta que dice ecuación balanceada es de las dos. Entonces ya está. Este es de la ecuación 1 acá y este es de la 2. Son las que he hecho en el paso 1 y ese podría decirse el fin del paso 1. Luego pasamos al paso 2. Igualamos las cargas en las dos semirreacciones. En la ecuación 1, ¿cuántas cargas tengo? Y en la ecuación 2, ¿cuántas tengo? 2. Pero yo tengo que balancear. ¿Se acuerdan de matemática cuando han hecho la eliminación por un coeficiente cada ecuación para poder hacer la eliminación? ¿Qué voy a eliminar? Las cargas eléctricas. Entonces, si yo quiero eliminar las cargas eléctricas, la ecuación 1 tiene 5 electrones. La ecuación 2, ¿cuántos electrones tiene? 2. Entonces, la ecuación 2 tendría que multiplicar por ¿cuánto?
¿Mm? ¿Por cuánto tendría que multiplicar? A ver, ustedes díganme, para eliminar las cargas eléctricas, ¿por cuánto multiplicaría la ecuación uno y por cuánto multiplicaría la ecuación 2? ¿Mm? La ecuación 2 se podría multiplicar por 5. 2 por 5, 10. Y la ecuación uno por 2, 2 por 5, 10. Entonces, ¿qué hago? La ecuación uno se multiplica, aquí está, por 2. Y la ecuación 2 por 5. Acá otra vez está la ecuación uno. Entonces, toda la ecuación uno se multiplica por 2. 2 permanganatos, 16 hidrógenos, 10 electrones, 2 manganesos, ¿sí? 8 aguas. Aquí está. Para poder eliminar entonces la ecuación 2 hay que multiplicarla por 5. Se multiplica por 5 todo. 5 nitrosos, 5 aguas, 5 nitratos, 10 hidrógenos, 10 electrones. La idea es, jovencitos, que en la ecuación 2 haya la misma carga eléctrica para después eliminar. Entonces, ¿qué te paso 2? Ya he multiplicado por los coeficientes. Si tengo las mismas cargas eléctricas, ecuación uno y ecuación 2 ya están multiplicados por sus coeficientes y ya puedo hacer la eliminación de electrones. Entonces, se suma las dos ecuaciones y eso lo hacemos en el paso 3. Entonces, se suma. ¿Qué significa sumar? Todo lo de la ecuación uno que está a la izquierda, lo sumo con lo de la ecuación 2 que está a la izquierda. Y la flecha, todo a la derecha. ¿Qué? Todo lo de la ecuación uno que está, todo esto de la derecha con todo esto de la derecha de la 2. ¿Te das cuenta? Ecuación uno izquierda, más lo de la ecuación 2 izquierda. Ecuación uno de la derecha, más lo de la ecuación 2 de la derecha. Y eso es lo que se hace en el paso 3. Tenía 16 hidrógenos. ¿Cuánto tengo a la derecha? 10. Entonces, tacho acá electrones. Se eliminan con los 10 electrones que están en la derecha. 5 aguas. Tengo en la izquierda. Entonces, cancelo las 5. ¿Y cuánto me quedaría en la derecha? Perdón, disculpen. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas noches, ingeniero. Dígame. Ingeniero, ¿sabe que estoy en clase? La vuelvo a llamar, ¿sí? Sí, sí, va a disculpar, ingeniero. Perdón. ¿Ya? Hasta luego, hasta luego. Ya, entonces de esa manera hacemos la suma de las ecuaciones y luego simplificamos. Y, en el lado izquierdo, en el lado derecho, y la idea es tener una simplificación que me permita reducir la respuesta. Entonces ya una vez que he terminado de hacer la simplificación, ahora ¿qué hago? Escribo la ecuación neta balanceada. Y esta balanceada, ¿no? Que he bajado de acá, 2 permanganatos, 6 hidronitrosos, al lado derecho son 2 manganesos, me quedan 3 aguas, citratos, y tengo la ecuación neta. Pero hagamos el ejemplo, ustedes, jóvenes, a ver, saquen sus cuadernos y hagamos el ejemplo, que con eso terminamos y nos vamos a la prueba escrita que es un ejercicio. Entonces yo les pido balance de la siguiente ecuación redes, o sea, una fácil, ¿ya? Tenemos acá el ejercicio 1, dice balancear
añadiendo hidrógenos, oxidrilos o agua si necesario. Y la ecuación que nos dan es esta, la que está en fondo verde. Entonces vamos a hacer el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso dice describir y balancear las dos semirreacciones. Entonces yo observo acá permanganato y este es permanganato. Miren, estamos haciendo el mismo ejercicio, pero con el fin de que ustedes hagan el paso a paso. Lo hacen conmigo esta vez y no se van a olvidar, les aseguro, pero háganlo. Si no lo hacen, entonces estamos esperando copiar del vecino. Eso ya debemos erradicar. No esperemos que otros hagan las cosas por nosotros. Mi reacción, mi ecuación, y veo acá permanganato con manganeso. Y aquí con hierro. ¿Se dan cuenta? Entonces copio primero la primera semirreacción, permanganato, que me va a dar manganeso. Muy bien. Entonces ya tengo la semirreacción 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tiene que completar? Entonces yo tengo aquí, ¿se acuerdan? Permanganato SMNO4 y aquí manganeso a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estos 4 oxígenos tienen que haber a la derecha. ¿Qué completo? Díganme ustedes. Acá, y aquí coloco ahí, ¿me están escuchando o se cortó la comunicación? Por favor, Se están alguien recortando, me ingeniero. conteste. Se escucha entrecortado, ingeniero. Lo escucho a ustedes perfectamente. Qué raro. Puede ser la hora, ¿no? Determinando cuáles son las semirreacciones. Entonces, la primera semirreacción es permanganato con manganeso. ¿Ya? Lo primero que tengo que observar es que acá, además del manganeso, tengo 4 oxígenos. Voy a adicionar para que los 4 oxígenos de la izquierda. Allí, ¿qué adiciono? Luciana, ¿qué puedo adicionar a la derecha para que los oxígenos en la Mi, izquierda y la derecha? ¿Qué podemos adicionar a la derecha para que esos 4 oxígenos que están en el lado izquierdo también haya en el lado derecho? ¿Mm? ¿Qué adiciono, jóvenes? Agua, ingeniero. Puedo adicionar 4 aguas. Muy bien, ya está. ¿Ya? Entonces aquí tengo 4 por 2, 8. 8 hidrógenos que no hay en el lado izquierdo. Entonces los voy a colocar, 8 hidrógenos. Entonces ahora cuento, manganeso 1 al lado izquierdo y derecho. 4 oxígenos a la izquierda, 4 oxígenos a la derecha. 8 hidrógenos a la izquierda, 4 por 2, 8 hidrógenos a la derecha. Ya está completo. Ya adicioné estos elementos para poder hacer el balanceo. Luego, ¿qué hago? Determino las cargas. Tengo acá -1 y aquí tengo +8. Tengo a la derecha +2 y aquí tengo 0. -1 +8, ¿cuánto es? +7. Con ustedes, por favor. +2 +0 +2. Ahora, tengo que balancear cargas. Entonces yo tengo al lado izquierdo +7 y tengo al lado derecho +2. ¿Qué haría para que los dos lados estén
equivalentes. Al lado derecho tengo más 2 y al lado izquierdo tengo más 7. ¿A dónde adiciono las cargas eléctricas? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? Entonces yo voy copiando acá. Tengo permanganato más 8 hidrógenos. Tengo a la derecha manganeso con carga más 2 más 4 aguas. Entonces, ¿a dónde voy a equilibrar con... Tengo a la derecha más 2 y a la izquierda tengo más 7. ¿A cuál tengo que igualar? Al que es menor. ¿Cuál es menor? Más 2. ¿Y con qué sumo más 7 para que sea más 2? Tendría que adicionarle aquí 5 electrones. ¿Cierto o no cierto? Hago nuevamente mi balance. Más 8 y acá menos 5. Y aquí es más 2. Menos 1 más 8 más 7. Menos 5 más 2. Y aquí también más 2. Ya está balanceada la primera semirreacción. Entonces, esta es la ecuación balanceada. Bien, ya terminé la semirreacción 1. Ahora me voy con la semirreacción 2. ¿Qué sucede en la semirreacción 2? Es muy sencillo. Porque mira, solamente observo que tenemos acá en el lado izquierdo el hierro más 2 y en el lado derecho el hierro más 3. ¿Hay otro componente más? No hay otro componente más. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Tengo que adicionar hidrógenos, oxidrilos o aguas? No tengo que adicionar. Solamente estoy viendo las cargas. Bien, entonces, como no hay nada que agregar, lo que tengo que hacer aquí solamente es ver las cargas. Más 2 y más 3. ¿Correcto? Más 2 más 3. Hierro 1 y hierro 1, derecha, izquierda. Entonces aquí es mucho más sencillo. O sea, no intenten adicionar elementos que no son convenientes, porque en este caso no es necesario. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿A dónde estaría adicionando la carga eléctrica? ¿A la izquierda o a la derecha? La derecha. A la derecha, ¿no es cierto? Entonces copio acá hierro, 2 más. Muchas gracias. Hierro más 3. ¿Y dónde estaría la carga? ¿Cuántas cargas eléctricas tengo que adicionar? 1, 2, 1. solo 1. Ya está. Y nuevamente hago mi balance. Más 2. Aquí tengo, acá es más 3, ¿no? Acá tengo más 3, menos 1. Luego, haciendo la sumatoria, tengo más 2, más 3 menos 1, tengo aquí más 2. Y está balanceada. Por lo tanto, esta sería la ecuación balanceada. Y tengo las dos ecuaciones balanceadas. Recuerden que acá está la 1 y aquí está la 2. ¿Y cuál es el paso 2? Igualar las cargas en las dos semirreacciones. ¿Qué tengo en la primera ecuación? Tengo 5 cargas eléctricas. ¿Y qué tengo en la segunda? Tengo una carga eléctrica. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes para poder igualar las cargas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el coeficiente que tengo que utilizar? Bien, entonces yo voy a copiar las dos. A ver, vamos acá, ¿no? Entonces vamos al paso 2. Igualar, dice las cargas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a copiar acá la ecuación 1, la primera ecuación. Acá ecuación 1 no era del permanganato. Acuérdense, permanganato más 8 hidrógenos y recuerden que le adicionamos 5 electrones. Y al lado derecho había el manganeso. ¿Se acuerdan que aumentamos cuánto de aguas? 4 aguas. 4 aguas. Y en el caso de la ecuación 2, era fácil, ¿no? Solamente eran en el caso del hierro.
Acá, pues, vamos acá. Sería el hierro 2 más, y acá tenemos a la izquierda el hierro más 3 y la carga eléctrica. Esas eran las dos semireacciones balanceadas. Entonces, para igualar las cargas, acá yo tengo 5 en la 1 y en la 2 solo tengo 1. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar? La 2 tendría que multiplicar por 5 y la 1 solo por 1. Y eso es lo que hago acá, ¿no? Entonces, la ecuación 1 la copio tal cual. Permanganato más 8 cargas de hidrógeno más 5 electrones, coloco las flechas, manganeso 2 más 4 aguas. Pero ¿qué sucede? Que en la ecuación 2 tengo que utilizar un coeficiente que es el 5, entonces yo coloco acá 5 hierros. Bien, y acá también sería 5 hierros más 3 más 1 por 5, 5 cargas eléctricas. Y de esa manera yo tengo 5 cargas eléctricas en la ecuación 1 y 5 cargas eléctricas en la ecuación 2. Ahora, ¿qué hago? Sumo las dos. ¿Qué significa sumar? Coloco todo lo de la izquierda de la ecuación 1 y 2. MnO4 más 8 hidrógenos más 5 electrones. Esa es de la ecuación 1. ¿Qué tengo a la izquierda en la ecuación 2? Los 5 hierros. Bien. Y acá en el lado derecho, primero todo lo del derecho de la ecuación 1, que sería manganeso 2 más 4 moléculas de agua, y todo lo de la derecha de la ecuación 2, más 5 hierros, más 3, más las 5 cargas eléctricas. Y luego empiezo a simplificar. ¿Qué es lo que tengo acá? A ver, permanganato solo hay en la izquierda. Hidrógenos, tengo hidrógenos a la derecha, no tengo hidrógenos a la derecha. O sí, o no me he dado cuenta. A ver, vean ustedes. No tengo, ¿no? 5 cargas eléctricas, sí, las voy a cancelar. 5, 5. Y nada más. No tengo nada más que eliminar. Entonces, no todos los casos son iguales. Entonces, ahora voy a escribir la ecuación balanceada. ¿Bien? Todo lo que queda habiendo ya simplificado. Permanganato más 8 hidrógenos más 5 hierros. Bien. Tenemos al lado derecho manganeso más 4 aguas más 5 hierro, nada más. Y por lo tanto, esta sería la ecuación neta balanceada. Bien, esta sería la ecuación neta balanceada. Y fíjense bien, hemos utilizado paso a paso lo que tenemos que hacer y hemos hecho lo que está acá. Y es equivalente a lo que está también en el texto guía. Entonces hay muchos caminos, pero hagamos el paso a paso. Y sobre todo los compañeros que no están muy frescos en esto, lo pueden hacer mucho más fácil. Bien, hagan entonces, primero se separan semireacciones, 1 y 2. Luego se ve si es que es necesario adicionar hidrógenos, oxidrilos o aguas. Después se hace el balance de cargas. Luego de balancear las cargas, se revisa, ¿no? De que las dos ecuaciones tienen que tener el mismo número de electrones, se consigue coeficientes como para poder balancearlos. Bien, después se suman las ecuaciones. Todo lo de la derecha de la 1 y 2 o todo lo de la izquierda de la 1 y 2. Se suman, se simplifican y se escribe la ecuación neta balanceada. Ahí está, jóvenes. Bien. Entonces, tienen algunas actividades para realizar en esta oportunidad. Por ejemplo, algo de teoría y luego un ejercicio. Tenemos las aplicaciones de la electroquímica. Ustedes van a realizar una búsqueda de información especializada para dar a conocer solo dos jóvenes, solo dos.
2 aplicaciones, pero desarrolladas, claro, en qué consisten, cómo es, cuál es el procedimiento, de 2 aplicaciones que estén desarrolladas de las técnicas electroquímicas en el análisis de alimentos. Tenían un Padlet para poder publicar las participaciones de la fase 1. Acá en este Padlet ustedes van a publicar todas las participaciones de la fase 2. Entonces, como ya todos estamos conformes, hemos solucionado nuestros problemas de matrícula, entonces ya no va a haber atrasos, ¿correcto? Entonces, todos a tiempo van a subir sus tareas y no va a haber, pues, ampliaciones tampoco, ¿no? Como les había dicho. Entonces también hay que atender los reclamos de los jóvenes que siempre están en las clases, siempre presentan a tiempo y ellos, bueno, son los que en forma muy justa han reclamado. Entonces vamos a dar solamente los días exactos como para que ustedes puedan entrar y poner todas sus soluciones en el Padlet y que no suceda que abandonan, ¿no? Unidad 1, 2, 3, abandonado el Padlet, ni una sola tarea. Llega la época de evaluación, todo el mundo era, pero cargas de todas las tareas de todos, ¿no? Y al final los primeros nomás son los que han hecho concienzudamente las tareas, porque los últimos han copiado de sus compañeros, pues la verdad, ¿ya? Entonces hagan sus tareas, por favor. Eso es bueno, es productivo para ustedes, les va a hacer mucho bien. Entonces, esta tareita es de carácter teórico, pero también tienen un ejercicio para balanceo de ecuaciones redox y les estoy pidiendo de que cada uno de ustedes haga pues el ejercicio con el fin de que ya también vayan avanzando su trabajo de fin de fase. Eso también va a ser productivo para ustedes, ¿no? Entonces ya están empezando a colaborar con los ejercicios a resolver del trabajo de fase 2. Entonces van a aplicar el procedimiento que acabamos de desarrollar en clase para el balanceo de las ecuaciones redox encargadas. Y luego que solucionen, ustedes lo publican también en el Padlet. ¿Bien? En este muro están todas las participaciones de la unidad 1, 2, 3 y 4 de la fase 2. Entonces no se descuiden, jóvenes, tiene buena puntuación, ¿no? Las participaciones valen igual que el examen escrito, imagínense. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Para qué dejarlo al final? Y después todos copian de todos. Bien, estos son los ejercicios que van a resolver. Ahí está. Y como les digo, para que cada uno ya vaya avanzando el trabajo de la fase. ¿No? Entonces ahí están. Estos son los ejercicios que están en el texto guía y que también pues son los que van a resolver para poder hacer la actividad, ¿no? De todos los trabajos que tienen que presentar. Bien, entonces eso ya va a estar en la plataforma, todo este material para que ustedes puedan ir resolviendo. Háganlo con el paso a paso, publican, buscas toda la información. Ahora, si pueden presentar mejor las 2 actividades en un solo envío, mejor, mejor todavía, ¿no? Más ordenado. Algunos en la primera fase han presentado así sus 2 actividades de unidad, porque cada unidad les dejo 2 actividades. Entonces ustedes pueden enviarlo también junto. Terminan de hacer la tarea y envían junto. Yo también califico mucho mejor, ¿no? No que algunos me han enviado la primera unidad ha sido, sí, la primera unidad, la primera actividad me lo han enviado, creo, 10 veces. ¿Para qué? ¿Para qué tantas veces? ¿Acaso por el número de envíos que me mandes de la misma actividad te voy a poner más nota? No, pues, ¿no? En algunos casos, bueno, corrigieron porque todavía estaba en el periodo, ¿no? De envío. Pero hay otros jovencitos que me han hecho envíos ya, pero hasta el cansancio, ya. Yo debía ya subir notas. Pero no, ahora tengo que calificar, ¿no? Los exámenes que van a dar para poder publicar. Pero todo ahora en la segunda fase vamos a trabajar bien ordenadamente. Hay tiempo para todo. Cuando uno se dedica a este tipo de estudios y trabaja o también tiene familia, si uno organiza su tiempo, alcanza para todo, porque ya tenemos ya esa meta. Entonces nos hacemos un espacio, de repente dejamos de ir a un compromiso, a una fiesta, no podemos, porque hay que cumplir primero con esta meta que ustedes se han trazado.
que siempre los felicitamos, ¿no? Por la meta, que muy pronto, de repente, en unos años van a alcanzarla. Pero háganlo justamente, háganlo honestamente para que también ustedes puedan lograr adecuadamente todos esos objetivos. Bien, entonces esas son las tareas por lo pronto de la unidad 1 de la fase 2. Bien, joven, no sé si tienen algunas preguntas, algo que falta indicar. Estamos esperando de repente algunas participaciones. Si no hubiera nada más que decir, entonces ya podríamos empezar el examen. Lo puedo adelantar. ¿Están de acuerdo? No, ingeniera, que sea 8:30, por favor. Recién estoy llegando a mi casa, por favor. Bien, jovencitos, entonces, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra participación? Si no, yo puedo cerrar ahorita la grabación y los espero hasta las 8:30 para poder dar su examen. Pero 8:30 en punto, por favor, ¿ya? No que después, no que estoy en la combi, no, 8:30 hemos quedado la semana o el lunes y a esa hora que sea, para que ustedes no se perjudiquen. Pero el envío también tiene que ser pues en la hora, ¿no? Entonces, del otro examen que dieron la semana pasada, unos han presentado, creo, el examen 11, 12, 1 de la noche, al día siguiente. ¿Qué es eso? También no nos riamos de nuestras acciones. Es una hora, o sea, ustedes hacen presencial el examen, o sea, yo les voy a dejar el examen y regreso mañana a recogerlos, no pues, ¿no? Se dice una hora porque es la hora, el lapso el cual que es suficiente para que ustedes resuelvan. No es que lo puedes mandar a cualquier hora. Entonces, todos aquellos que se tarden, igual también tienen que ir bajando la nota, ¿no? Pero va a llegar un rato en que yo ya voy a cerrar, o sea, voy a hacerlo ya no visible, y eso es peor. Entonces, tienen que mandar el examen resuelto en su tiempo, por favor. Y los métodos que estamos haciendo son sencillos, son cortos, son muy útiles, son muy fáciles de comprender y de aplicarlos, entonces háganlo. No, porque me están haciendo unos métodos medio raros. Si ustedes no los entienden, entonces imagínense, ¿no? ¿Para qué los hacemos? Debemos hacer lo que comprendamos para poderlo aplicar. Bien, entonces les dejaré estos minutos para que ustedes de repente repasen algo si es que necesitan. Pero por ahora vamos a concluir ya la grabación. Entonces, no sin antes agradecer a todas las personas que siempre participan. Vamos a concluir esta sesión, que es la primera de la fase 2, y vamos a estarnos reuniendo el día lunes para poder ya empezar con los ejercicios que corresponden a este tema. Y el día lunes se necesita que la participación de todos los integrantes de los grupos sea masiva para poder tener cuanto antes todas las asesorías en cada unidad y no estemos bajando las notas en vano, ¿no? Entonces, el deseo es de que en esta unidad, en esta fase, tengamos muy buenos resultados y que se logre todas las competencias en cada uno de ustedes. Bien, jovencitos, muchas gracias por la atención, por la asistencia. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Cuídense. No se vayan, a 8:30 tenemos el examen.